Ya vamos por el quinto panel, atravesamos prácticamente toda la cadena del agro como lo estuvimos viendo, pero ahora tenemos una ronda de conversación muy especial que va a tratar sobre cambio generacional. Se vislumbra que los jóvenes productores y asesores tendrán un papel de suma importancia en la transformación y el futuro del sector. Su contribución será fundamental para desarrollar un agro mucho más moderno, sostenible y adaptado a los desafíos del siglo XXI. Con su energía, sus ideas innovadoras, los conocimientos actualizados, se espera que impulsen el cambio en áreas como la innovación y la adopción de tecnología, la sostenibilidad y el enfoque regenerativo en el ambiente, la exploración y la diversificación de nuevos servicios de acuerdo a las oportunidades que traen las crisis, la conexión con el consumidor, como estuvimos viendo, sobre la trazabilidad de los productos, la mayor diversidad e inclusión en los grupos de trabajo, en los equipos, los cambios en la cultura laboral y el acceso a la educación y los recursos, sobre todo en las áreas rurales. Muchísimos desafíos, vamos a ver qué tienen para contarnos. Silvia, vamos a comenzar por vos. Tenés una experiencia invaluable en el mundo emprendedor, sos una mujer referente, nos repleta de orgullo a quienes seguimos y acompañamos tu carrera a lo largo del tiempo. Tenés estrecho contacto con las nuevas generaciones y también con los altos mandos gerenciales, lo cual hace de tu perspectiva algo muy, muy rico y provechoso en el día de hoy. Además, tenés 3 hijos, 10 nietos, estás muy, muy en contacto. Queremos saber cuál es tu visión sobre el recambio generacional, qué escenarios puntualmente vislumbrás en el agro, pero también en las distintas industrias. Muchas gracias, gracias por la invitación. A ver, lo primero que tengo para compartir es que estamos viviendo un momento vertiginoso de la historia, que no es el primero, en donde la tecnología ha sido, es y será un disruptor absoluto, implacable diría yo, e imparable, ¿no es cierto? Y esto no es nuevo, porque si uno piensa, se dice en el mundo emprendedor que el primer emprendedor de la historia fue ese ingeniero del Neolítico, así se lo llama ese cavernícola, que durante toda su vida, igual que sus compañeros cavernícolas, arrastraban, viste, las presas que cazaban para llevarlas a las, pongamos, a las cuevas. Y les dolía, o sea, sufrían. Y el 99,9% de todos seguían haciendo lo mismo. Hasta que hubo uno que dijo, ¿habrá una forma distinta para hacerlo? Y era un problema que sufría. Y bueno, y creó e inventó la rueda, que es la primera innovación de la historia. Quiero decir que esto de la tecnología como disruptora y como gran transformadora de la forma en que vivimos, comemos, nos comunicamos, trabajamos, nos educamos, ha sido así a lo largo de la historia de la humanidad. Dicho esto, esto requiere, porque no todos los seres humanos son innovadores, requiere una actitud, un entrepreneurial mindset o una mentalidad emprendedora, una actitud que ve algo que tiene un problema y que cree que lo puede modificar. Y esto muchas veces se asocia con la mentalidad joven. Yo creo que no necesariamente es la mentalidad joven, es un tema de actitud. Por supuesto que el joven tiene esa, que además uno lo ve desde los niños, o sea, esa curiosidad, esas ganas de crear algo nuevo, está en la esencia del ser humano desde que uno nace. Entonces, a mí me parece que justamente como particularmente ahora tomado al agro, esta enorme increíble sucesión de innovaciones que se están generando, que si uno mira en la historia, se han ido dando en distintas etapas de la historia de la humanidad, pero hoy está en un momento bisagra de nuevo. Creo que la mirada joven, que no es del joven, sino la mirada joven, que es esa mirada que cree que puede crear algo distinto, algo más nuevo, más útil, más sano, más bello, más simple, más fácil. Esa es la mirada emprendedora. Y eso aplicado a lo agro tiene un potencial enorme. Y lo único, después vuelvo con este tema, pero hay un gran pensador americano que se llama Wilson,
que es un entomólogo y biólogo, que él dice que hoy la humanidad está enfrentando una dicotomía muy particular, que es que tenemos todavía mentes paleolíticas. Cada uno sabrá si tiene algo de mente paleolítica o si conoce a alguien con mente paleolítica. Instituciones medievales. ¿Cuántas hay? La escuela, la universidad, el Estado, la empresa. Son todavía instituciones que no han cambiado mucho desde la época medieval. Pero la gran diferencia es que hoy tenemos entre manos tecnologías de los dioses. Tecnologías que tienen la capacidad de traer soluciones absolutamente masivas a millones y millones de personas de la humanidad en tiempos récord y a costos impensados. Entonces, ese es un momento muy particular en que estamos viviendo. Y yo creo que justamente es en este momento en donde esta mentalidad joven, entendida como joven, la que cree que puede generar un valor, y después vamos a hablar si además unida a la mentalidad de la experiencia, ¿no? Exacto. Me parece que es un tema importante. Lo último que quería señalar, porque yo sigo mucho y se los recomiendo, el World Economic Forum tiene, no sé si ustedes han visto, tiene realmente apasionante, no es solamente el evento de Davos, sino lo que es todas las investigaciones que desarrollan. Entonces estuve analizando, hay ahora lo que se llaman las 10 tecnologías disruptivas que se estiman que van a generar impacto en el 23. Esto surge de una serie de investigaciones de más de 100 futurólogos, especialistas, académicos, bueno. Entonces las estuve mirando y hay 2 que me impactaron para el agro y que pienso ahí, ¿quiénes van a ser los jóvenes que piensen en cómo incorporarlas? Una que seguramente algunos ya las conocen, que se llama los sensores microscópicos a las plantas. Ustedes saben que, bueno, sabemos que para el 2030 va a haber que aumentar, el 2050, aumentar la capacidad de producción de alimentos en un 70%, según estiman. ¿Saben lo que es 70% más de lo que produce hoy la humanidad en alimentos? Y uno de los grandes problemas es la vigilancia de los cultivos. La vigilancia de los cultivos siempre se hacía tradicionalmente con el análisis de los suelos, después lo que se llama la inspección ocular de los cultivos. Ahora se hace con las imágenes satelitales, los drones, los sensores en los tractores. Bueno, ahora se está pensando en el futuro de algo que se llaman los sensores microscópicos, que son como agujas que se incrustan en cada planta y que te permiten de ahí obtener toda la información de esa planta, su humedad, su estado, su enfermedad. Bueno, me pareció algo totalmente revolucionario porque es casi un sistema personalizado de control, por ejemplo, de los cultivos. Y lo otro que me pareció importante es este tema de la agrotecnología espacial y cómo está impactando y va a impactar en la agronomía y en la agricultura de la tierra. Desde, no sé si saben, pero por ejemplo, el tema de la luz LED, que se generó, en realidad la tecnología de la luz LED se perfecciona cuando los que estudian a los astronautas, que tienen que estar mucho tiempo en el espacio, la luz fluorescente, la luz azul, les provocaba, no les permitía generar la melatonina, que es algo que hace que uno pueda, que se dice que mantener la hora en los relojes biológicos de los astronautas. Entonces cambiaron toda la iluminación fluorescente de las estaciones espaciales por la luz LED. Pero esta luz LED empezó a tener impacto en la agricultura. Y ahí están, por ejemplo, lo que se llaman, al mismo tiempo nacían las granjas verticales y entonces hoy la luz LED permite acompañar la fotosíntesis. Digo estos temas porque imagínense la cantidad que hay todavía para innovar y la importancia que tiene que tengamos mentes abiertas y estar alerta, ¿no es cierto? Bueno. Eso. Mente joven. Sí, qué lindo concepto, Silvia. Muchas gracias por venir y por aportarnos un montón de cosas de agro sin ser de agro. Absolutamente. Seguro que hay un montón de mentes jóvenes ahora que van a empezar a googlear sobre esas 2 oportunidades para emprender. Silvia, ¿sabés que la transición generacional en las empresas agrícolas familiares suele ser muy común? Es un proceso crucial para garantizar la continuidad y el crecimiento sostenible del negocio a largo tiempo.
En base a tu experiencia trabajando con jóvenes y también con los líderes de altas organizaciones, ¿cómo crees que debe plantearse la transición para aprovechar la sinergia, para compartir justamente este conocimiento y esta experiencia de las mentes jóvenes con los jóvenes? Bueno, yo creo que Agriconsulta es el ejemplo, porque la tecnología es lo que permitió que el menos experto o el que tiene preguntas le pregunte a alguien que sabe por experiencia y por su trabajo. Entonces, la tecnología para mí es el gran unificador, y el gran proceso, es el gran, yo le diría, habilitador de esa transición. ¿Por qué? Porque la experiencia, el trabajo, la trayectoria, cuando la potenciás con esta mirada que traen los jóvenes con la tecnología, genera resultados espectaculares. Esto, miren, en el agro es muy especial porque si uno piensa, los primeros emprendedores en el agro podríamos decir que son los inmigrantes que crearon las famosas colonias agrícolas. O sea, estudiemos de dónde viene el agro en la Argentina, que dio el gran paso de ser importador de cereales a mediados, casi fines del siglo XIX, y pasó con una gran revolución con las colonias agrícolas, después se entregaron las tierras en arrendamiento, y todas esos generalmente fueron economías familiares. Entonces ahí se aplica algo que se llama, en muchos ámbitos, en inglés se llama Transgenerational Entrepreneurship, o emprendedurismo transgeneracional, que es un tema muy importante, porque no es solamente que la nueva generación siga lo que hizo la generación anterior o lo pierda, como hubo muchos casos. En el caso del agro hubo muchos, digamos, grandes familias que tenían grandes extensiones y las nuevas generaciones las dilapidaron. Lo que llama esto que llama entrepreneurship o transgeneracional implica que la nueva generación se basa en lo hecho por la generación anterior y sobre eso construye lo nuevo, pero no la descarta la anterior, ni tampoco solamente la continúa. Entonces me parece que ese es un tema central y creo que la tecnología es un habilitador de esa transición. Otro tema que me imagino que todos los que están en el agro, yo no soy experta, a pesar de que tengo campos en el sur, no en La Pampa, así que nos dedicamos a la ganadería, pero uno de los temas importantes que hay, me parece, y preocupante, es la migración del joven rural hacia las ciudades, ¿no? Ayer justo estuve, hay un lugar que no sé si lo conocen, que se los recomiendo, que se llama Silicon Misiones. La provincia de Misiones está, ¿lo conoces? Está desarrollando algo muy interesante, que es todo un polo que se llama Silicon Misiones. Y yo, a través de todo lo que hago con el Centro de Emprendedores, bueno, fui la primera que creamos acá el Centro de Emprendedores, la primera Naves, seguramente conocen Naves, que es un programa de formación de emprendedores, que este año hemos tenido más de 1.900 proyectos de todo el país inscriptos, así que miren lo que es la potencia emprendedora de la Argentina, ¿no? A pesar de, o por qué, no sé, habría que pensar si es una cosa o la otra. Bueno, y hablábamos ahí, y estoy llevando un programa que se llama WISE, Women in STEM Entrepreneurship, para promover mujeres de carreras STEM que desarrollen proyectos de base científico-tecnológico en las distintas industrias. Bueno, primero de una charla había 400 mujeres misioneras relacionadas con las nuevas tecnologías, para empezar, y ayer empezamos el programa con un hackathon para 65 mujeres, donde había de todos los perfiles, desde genetistas, ingenieras agrónomas, psicólogas, médicas, bueno. Y les pusimos 3 desafíos, uno el del agro, el otro educación y trabajo, y el otro el de la salud. En el del agro salieron proyectos increíbles que se trabajaron en un día, así se trabaja un hackathon. Bueno, y uno de los que transmitieron ellas es el grave problema que tiene Misiones y toda esa zona de la migración de los jóvenes que abandonan el monte, por decir así como lo llaman, y se van a las ciudades. Y después la siguiente migración, que es la de los de las ciudades que se van a otros países. Grave problema que estamos teniendo en la Argentina. Entonces miren la solución que se les ocurrió a un equipo, que era crear parejas duplas entre un joven de la ciudad y un joven del campo. Y entonces, ¿cómo esa pareja se enriquecen mutuamente? Por ejemplo, el joven de la ciudad le puede traer las novedades que puede haber
Y el joven del campo le muestra la maravilla de vivir en el campo, que vos lo sentís y lo vivís. Entonces quiero decir que hay muchísimas formas de hacer esa transición, en este caso, por ejemplo, del campo y la ciudad, pero también de la gente con más experiencia a la menos experiencia. Chicos, hoy nadie es descartable en este mundo. Nos necesitamos todos mutuamente. Cuando hablamos de la diversidad es eso, incluir hombres, mujeres, jóvenes, no tan jóvenes, quienes piensan de una manera, pero siempre si tenemos un único propósito, ¿no? Que es, yo siempre hablo hoy que los emprendedores tienen que tener un quíntuple impacto. Ya no es triple, le agregué 2. Es el impacto humano porque trabajamos con personas. Cada acción que hacemos en cualquier organización somos personas. Un impacto económico, porque si no hay un impacto económico nada es sostenible. Un impacto social, porque cada una de las cosas que ustedes hacen estamos insertos en una sociedad. Un impacto ambiental, hablábamos hoy de la sustentabilidad, y yo le agrego el último impacto, que es el impacto ciudadano. No podemos estar ajenos a lo que le pasa a nuestro país, a nuestra región, y tenemos una responsabilidad cívica. Así que bueno, y en eso estamos todos juntos. Gracias, Silvia. Con razón estás en tantos board y directorios, Silvia.